Muchas gracias por la invitación y por el espacio, y un poco la idea de esta presentación que armamos con Federico, con el ministro, es contar el camino que viene teniendo Argentina junto al presidente Javier Milei en los últimos 2 años. Pero para entender el camino que viene teniendo Argentina es importante ver el punto de partida. Cuando uno mira a Argentina, que es la línea celeste que está en el gráfico, esto representa el PBI per cápita de Argentina, puede ver que es un país que hace décadas está estancado. Argentina tiene el mismo PBI per cápita que hace 20 o 30 años atrás. Tiene menos exportaciones, tiene menos empresas, tiene menos inversiones. Y cuando lo compara con los países de la región, con los países de América Latina, claramente, que son los países que están marcados por la línea azul, se ve un gran rezago. Entonces, a partir de esto, lo que empezamos a hacer desde el 10 de diciembre del 2023 estuvo basado en un plan de gobierno que tiene 2 ideas muy sencillas pero muy fuertes. Por un lado, el superávit fiscal, y por otro lado, la desregulación. Cuando hablamos de superávit fiscal, y por qué decimos que es algo diferente a lo que se hizo en el pasado, tiene 3 puntos muy elementales. Uno es que ese superávit se logró con una reducción del gasto. No como en otras veces, en donde el gobierno, el político venía y aumentaba los impuestos, aumentaba la carga impositiva, sino que esta vez lo que se buscó reducir fue el rol del Estado y el gasto del Estado. En segundo lugar, hubo un compromiso de que cada peso que se iba a ahorrar se iba a devolver al ciudadano y se iba a devolver al sector productivo. Cada peso que el Estado iba a dejar de gastar se iba a devolver a cada uno de los ciudadanos. Y por otro lado, acompañó una agenda de regulación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad, pero Argentina tenía una gran carga normativa, una carga que hacía imposible generar trabajo, que hacía imposible exportar y que hacía imposible que el país saliera adelante. Un país en donde una empresa quería comenzar a trabajar y tenía que pedir una autorización y una habilitación al Estado, quería mover un camión con uvas, y esto era literal, de una fábrica a otra y tenía que pedir la autorización al Estado, donde un comercio quería importar un producto y si el Estado no lo autorizaba no lo podía hacer. Y era una gran maraña de normativa que había que desarmar. Cuando uno habla de superávit fiscal, ese gran éxito que tuvo Javier junto al ministro de Economía, Toto Caputo, hay 3 elementos o 3 dimensiones que se destacan mucho en esta política fiscal y que lo diferencia de otros hechos históricos. Uno fue el cuánto. Es un gobierno que bajó el 30% del gasto público en un año. Si ustedes van a las bases del FMI, tiene una serie histórica de datos fiscales de todos los países del mundo. Nosotros nos tomamos el trabajo de ver cuántos episodios a lo largo de la historia hay idénticos en donde haya habido en un año una baja del 30% del gasto público. Encontramos que había alrededor de 10-15 episodios a lo largo de toda la historia y todos los países del mundo. Pero cuando empezamos a analizar esos episodios, el 95% eran finales de guerra. Y los únicos 2 casos que quedaban eran casos que cuando empezamos a ver había problemas estadísticos. Es decir, casi no hay antecedentes en la historia y en ningún país del mundo en donde se haya hecho una baja del 30% de gasto público en tan poco tiempo. El segundo punto que rompió Javier a nivel internacional es demostrar que bajar el gasto público puede ser popular, puede tener la compañía de la sociedad. Cuando parecía que por ahí ningún político, y era mala palabra decir superávit fiscal, él vino, dio la batalla cultural, se animó a avanzar en ese sentido y demostró que uno podía hacer esa rebaja del gasto público y a pesar de eso seguir teniendo el apoyo de cada uno de los ciudadanos. ¿Pero por qué se logró eso? Por el efecto en la economía. Uno cuando mira diciembre de 2023, que fue el mes donde asumió el gobierno, y diciembre de 2024, el país tuvo un crecimiento de punta a punta superior al 5% del PBI. Y esto se explica porque justamente si bien se bajó un 30% del gasto público, eso después se recompensó con la baja del impuesto a país, con baja de aranceles de importación, con baja de diferentes impuestos que permitieron a su vez devolverle el dinero a cada uno de los ciudadanos y que aumentaran las exportaciones, que aumentara el consumo privado y que el país creciera a pesar de que el rol del Estado se haya corrido de lado. Para tomar dimensión del tamaño de Argentina y el desastre que se había realizado, cuando uno mira en 1990
hace 30 años casi, y suma el tamaño del Estado nacional, provincial y municipal, representaba alrededor del 30% del Producto Bruto del país. 2023, el año donde asume Javier Milei como presidente, el gasto público representaba casi el 45% del PIB. Tuvimos 30 años donde el Estado simplemente creció y no le generó ningún bien a la sociedad. ¿Cómo llevamos a cabo este gasto o este recorte o esta reducción del Estado en un 30%? Con la motosierra, con un eslogan que es muy característico de nuestro gobierno, es muy característico de nuestro ministerio. Y esa motosierra nos llevó, en un primer lugar, a reducir los cargos públicos. Desde el primer día reducimos en más de un 30% la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarías, la cantidad de subsecretarías y la cantidad de cargos políticos que había en el Estado. Pero no simplemente nos quedamos con los cargos políticos. Hicimos un trabajo de ir área por área, dependencia por dependencia, organismo por organismo, y lo que hacíamos era una pregunta muy simple, era preguntar qué hacían. Pero esa pregunta, al lado, teníamos una tabla que la habíamos armado junto al Gabinete Nacional y junto al presidente Milei, de lo que nosotros considerábamos que tenía que hacer un Estado liberal. ¿Cuál era el rol del Estado nacional en un gobierno liberal? Y a partir de esa pregunta, íbamos área por área. Si lo que hacía el área no correspondía con nuestra visión de gobierno, se cerraba, se eliminaba. Y si el área correspondía con nuestra visión de gobierno, también revisábamos si la cantidad de gente que había era correspondiente con las tareas que tenía que desempeñar. Por ejemplo, cosas irrisorias que hemos encontrado, que el Estado Nacional tenía un hotel. Entonces nosotros creemos que el Estado Nacional no tiene por qué tener nada que esté relacionado con algo que pueda hacer el sector privado. A partir de ese reglamento, y es un reglamento y una motosierra que sigue funcionando, porque nosotros solo llevamos revisado el 10-15% del Estado, y nos queda mucho trabajo por delante. Pero en este año se hemos eliminado más de 400 áreas. Áreas que eran irrisorias, áreas que estaban duplicadas, áreas que no tenían ningún sentido y que gastaban el dinero de todos los contribuyentes desperdiciándolo directamente. Esta eliminación de las áreas no simplemente se vio en una baja de los cargos políticos, en la eliminación de diferentes dependencias, secretarías, sino en una reducción muy fuerte del empleo público. Nosotros en el año y medio que llevamos ya reducimos más de 60.000 personas la cantidad de empleados públicos dentro del gobierno nacional. Esto fue una reducción del 15% de todos los empleados que tiene el Estado Nacional y como se puede ver en el gráfico, es un proceso de continuo. Mes a mes estamos bajando entre 2.000, 3.000, 4.000 empleados públicos y es lo que mira la sociedad y es por eso también que el gobierno sigue teniendo un apoyo. Porque logramos reducir 60.000 personas, pero el Estado sigue funcionando, sigue brindando los mismos servicios porque estamos concentrando las funciones elementales y mínimas que tiene que estar en el Estado y sacándolo de todo el despilfarro que había y todas las incoherencias con las que nos encontramos. No solamente reducimos en 60.000 la cantidad de empleos públicos, sino también pusimos condiciones más exigentes. Por ejemplo, pusimos un examen de ingreso. Antes lo que pasaba es que cualquier político podía venir, contrataba a un familiar, contrataba a un amigo y lo hacía parte del Estado. Y esa persona era muy difícil sacarla después. Entonces pusimos un examen de ingreso en donde cualquier persona que quiera ingresar al Estado tiene que rendir un examen con conocimientos básicos de redacción, de matemática y de administración pública, y solo las personas que pueden pasar ese examen pueden ser contratadas por el Estado Nacional. Y no solamente eso, sino también aumentamos lo que son las sanciones. Tenía un esquema sancionatorio muy simple y muy básico del sistema de empleo público, en donde básicamente permitía que la gente no se presentaba a trabajar, no concurriera a su oficina y no se la pudiera despedir. Entonces también cambiamos y modificamos el régimen sancionatorio del empleo público para poder valorar a las personas que realmente trabajaban y sacar a las personas que no cumplían con su rol. Pero por otro lado, también lo que hicimos es eliminar los privilegios. ¿Y cuáles eran algunos de los privilegios que nos encontramos? El compra nacional, los privilegios de las empresas públicas. Por ejemplo, el Estado estaba obligado por un decreto del presidente, solamente podía comprar de combustible a la empresa del Estado Nacional, que es YPF. Solamente podía contratar al correo del Estado Nacional, que era Correo. Solamente podía comprar pasajes en la empresa del Estado Nacional, Aerolíneas Argentinas, lo cual
llevaba una gran ineficiencia, porque era el Estado contratando al Estado a los precios que el Estado definía. Entonces, todos esos privilegios, todos esos sistemas que iban en contra de la competencia, que iban en contra de las inversiones, que iban en contra de que una nueva aerolínea, una nueva empresa petrolera quisiera insertarse en el país, también se eliminaron. Pero más allá de la motosierra nos quedaba un gran desafío, que era la desregulación. Y nosotros, cuando vimos el diagnóstico de qué país encontramos, y aunque parezca irrisorio, veíamos que era un país estable, Argentina. ¿Y por qué decimos que Argentina era un país estable? Argentina era un país estable porque tenemos los mismos políticos hace 30 años, tenemos los mismos empresarios hace 30 años y tenemos los mismos sindicalistas hace 30 años. Y esos empresarios, esos sindicalistas, esos políticos, lo que habían armado era un escudo. Y ese escudo era un escudo normativo que los protegía y les garantizaba el poder. Entonces, lo que nosotros dilucidamos es que era imposible cambiar la Argentina si no cambiamos ese esquema normativo que le daba privilegios, que le permitía tener rentas extraordinarias, que le permitía tener una gran cantidad de beneficios y que después utilizaban ese dinero para corromper a cada una de las personas que tenían enfrente. La única forma de ganar esa batalla cultural, la única forma de cambiar la Argentina era romper esos privilegios y romper con esas ganancias y con esas cajas que después lo utilizaban para ir en contra de la libertad. Cuando empezamos a ver la normativa, también nos empezamos a dar cuenta que mucha de esta normativa era no solamente antiliberal, sino antidemocrática. De las 4.000 leyes que tiene Argentina, más de 1.000 nacieron en épocas de dictadura, en épocas de gobiernos que no eran democráticos. Y a pesar de eso, hoy siguen vigentes. Teníamos normativas, básicamente, por ejemplo, el Código Aerocomercial, que regula lo que es la aviación, tenía una visión totalmente militar, en donde no estaba pensado para fomentar en un país extenso como la Argentina la conectividad. Estaba pensada para tener el control militar del espacio aéreo. El Código Aduanero, que regula el comercio exterior, también estaba pensado en un rol paternalista, un rol del Estado donde controlaba todo. Por ejemplo, teníamos un Código Aduanero que le permitía al Estado directamente prohibir las importaciones y prohibir las exportaciones. Herramientas que fueron utilizadas hasta hace 3 años por un gobierno kirchnerista que decidió prohibir las exportaciones de carne, uno de los sectores con mayor potencial de Argentina. Vino un día un presidente, firmó un decreto y a un montón de empresas le prohibió poder generar dólares, poder generar valor y poder generar trabajo. Hasta cuestiones irrisorias, que por ahí no vienen de épocas de la dictadura, pero vienen de épocas más recientes, en donde había leyes que definían cómo tenían que ser las góndolas del supermercado. Entonces le establecía un supermercado en qué lugar tenía que poner cada producto. Que los productos nacionales tenían que ir al medio, los productos importados tenían que ir más abajo, y si uno no cumplía esa normativa, básicamente el Estado te podía sancionar. No solamente se metían en las libertades económicas, sino también en las libertades individuales. Cuando uno empezaba a ver la cantidad de normas que había vigentes, había normas que hoy están vigentes en la legislación argentina que básicamente prohíben las reuniones entre ciudadanos. Había normas que permitían al Estado poner en prisión si una persona denunciaba al Estado argentino afuera del país. Había normas que le daban privilegios a los legisladores para que pudieran estacionar en cualquier lugar sin ningún tipo de condicionamiento. Había normas que le permiten, y que siguen estando vigentes hoy en día, al Estado relocalizar una actividad productiva por una cuestión estratégica. Gracias a Dios se está utilizando, pero hoy hay una norma vigente que le permitiría al Estado a una fábrica relocalizarla simplemente porque lo considera pertinente y violando cualquier respeto del derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿cuál fue la metodología que hicimos un año antes de asumir el gobierno junto a Federico Sturzenegger? Agarramos en marzo de 2022 y nos pusimos a revisar cada una de las leyes del Estado Nacional. Leímos una por una y teníamos una metodología muy clara en donde no aceptábamos reuniones, no aceptábamos cafés, no aceptábamos talking points. Lo único que aceptábamos era buscar un especialista, nosotros le enviábamos la ley, le pedíamos que la reformulara con las ideas de la libertad y nos la devolviera. A partir de esa metodología, que fue muy estricta, logramos revisar toda la normativa argentina en un año y la logramos armar para el 10 de diciembre, que fue el proyecto que presentamos al presidente,
una revisión de cada una de las leyes del país. Esta revisión después se instrumentó mediante una parte, el 20% se instrumentó mediante dos instrumentos jurídicos. Uno fue el DNU 70-2023 y otro fue la Ley Bases. Y fueron las primeras olas de libertad y las primeras olas de cambio normativo que nosotros hicimos en este sentido, pero que todavía nos queda mucho para hacer en los próximos años. ¿Y por qué digo que nos queda mucho para hacer? Porque lo que fuimos aprendiendo es que en Argentina hay capas y capas y capas de normativa. Y nosotros lo dilucidamos mucho como una cebolla. Cuando nosotros, y voy a un ejemplo muy concreto, en Argentina casi estaba prohibido exportar lo que era el cuero. Un país con un sector ganadero muy potente tendría que poder exportar un producto como el cuero. Se le ponía un impuesto que era totalmente prohibitivo y eso lo hacía imposible de exportar. Entonces dijimos, bueno, vamos a eliminar esa normativa, vamos a eliminar ese impuesto para que el sector del cuero pueda exportar su producto, pueda generar trabajo, pueda generar exportaciones. Eliminamos la normativa y a las 2 semanas nos llama un productor y nos dice, Maxi, fracasaron. No lo lograron. Bueno, pero le pregunto por qué. Porque resulta que había otra normativa, que estaba una capa más abajo, en la aduana, en donde se establecía que el único lugar por donde se podía exportar cuero era por el puerto de Buenos Aires. Entonces, si un productor, por ahí del norte del país, de Salta, quería venderlo a Brasil, tenía que venir hasta Buenos Aires, salir por el puerto de Buenos Aires y de ahí ir a Brasil. Dijimos, bueno, eliminamos esa normativa, hablamos con los responsables de aduana, la eliminamos, pensamos que ya lo habíamos logrado, y a las 2 semanas nos vuelve a llamar el mismo productor y nos dice, Maxi, fracasaron de nuevo. Porque había una normativa que para uno poder exportar ese cuero necesitaba una autorización de una cámara, obviamente, justamente se había armado su protección. Entonces, sin esa protección o sin esa autorización no se podía exportar el cuero. Y nos pasa con una gran cantidad de series, con una gran cantidad de decretos, con una gran cantidad de temas, en donde eliminamos una barrera, y aparece otra barrera, y aparece otra barrera. Y es un trabajo muy fuerte que hay que ir haciendo para encontrar toda esa cantidad de resoluciones normativas y para que realmente el cambio sea real y llegue a los ciudadanos. ¿Qué es lo que vinimos haciendo a partir de esa metodología de ir sacando capa por capa por capa de cebolla? Bueno, nosotros ya en lo que va del último año y medio de gobierno modificamos o emitimos más de 348 normas, incluidos decretos, resoluciones y leyes del Poder Ejecutivo para poder eliminar normativas o eliminar regulaciones que molestaban al Estado Nacional. Pero esta es la cantidad de normas que nosotros emitimos. Pero en una norma uno puede derogar una gran cantidad de normativas que existen. Entonces, cuando uno mira la cantidad de normas que lleva a derogar el gobierno, en el año y medio llevamos derogadas más de 1000 normas que modificaron más de 8000 artículos dentro de este poco tiempo. Es básicamente, estamos teniendo un promedio de 2-3 normas derogadas por día. Pero me parecía, antes como de abrir el espacio a preguntas, hay un caso muy paradigmático porque para mí me parece esencial contar, para vislumbrar y mostrar el rol del Estado que es totalmente nocivo. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Reportar tu Burocracia, en donde los productores, los ciudadanos pueden indicar cuáles son las normas que les generan un problema. Y en esa situación nos escribe un productor de sandía y nos dice, Maxi, no puedo exportar sandía. Yo quiero exportar la sandía a Paraguay. Mi productor quiere que la exporte en un camión. Pero el organismo estatal, que se encarga de los alimentos fitosanitarios, que acá en Argentina se denomina SENASA, no me permite exportarlas, sino la envaso en una red que ellos establecen. Entonces el Estado argentino le estaba prohibiendo a un productor poder exportar su producto porque le obligaba a ponerlo en un envase que el consumidor no quería, pero que el Estado le parecía relevante. Esa exportación no se terminaba realizando porque eso implicaba que el productor cargara el camión, le pusiera una bolsa de red a cada sandía, la cargara en el camión, cruzara a Paraguay, una vez que llegara a Paraguay, bajara la mercancía, le saque el empaque a cada una de las sandías y recién ahí se las diera a su comprador. Cuando escuchamos esto dijimos, acá hay un problema, vamos a buscar la normativa de las frutas y hortalizas de Argentina.
Lo que se ve en el lado derecho, la pila larga, la pila grande, es toda la normativa que tenía que cumplir una empresa de frutas en Argentina. Eran más de 2 kilos de normativa. Era imposible cumplir eso. Había normativas hasta que establecían cómo tenía que ser el baño de la fábrica, dónde tenía que estar la canilla, cómo tenía que ser la calidad de la fruta. El Estado metiéndose, en algunos casos, hasta en la fecha de cosecha. Había normativas que decían cuándo podías cosechar y cuándo no podías cosechar. Haciendo un poco de referencia recién a lo que hacían del taxi. Si yo no puedo decidir cuándo cosechar, no soy dueño de mi propiedad. Entonces, nos pareció muy interesante la metodología que utilizamos. No le dimos al equipo, le dijimos, agarra esta norma y vean que hay que eliminar. Fuimos un paso anterior. Nos hicimos la pregunta de cuál es el rol del Estado. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el Estado? ¿Tiene que hacer algo el Estado en el comercio de frutas y hortalizas? Empezamos a hacer esa pregunta, empezamos a investigar, empezamos a hablar con especialistas. Y lo único que parecía sensato que tuviera que intervenir el Estado es tener una información, o que haya una información sobre la trazabilidad de la fruta por si hubiera una peste. ¿Qué hicimos? A partir de esa definición, escribimos una nueva norma. Esa nueva norma es la que está a la derecha de la pila. Pasamos de 2,4 kilos de norma a una normativa que tiene 100 gramos. La reducimos casi en un 95%. Y básicamente lo único que pusimos era eso. Que el productor iba a tener que notificar que tenía una fábrica y tener un registro de la trazabilidad de sus productos para en el caso de si hubiera una peste, una enfermedad, uno pudiera rastrear el origen. Esta situación, que parece algo por ahí un mercado muy chiquito, un lugar, un sector productivo muy irrelevante, se repite en cada uno de los sectores productivos del país. Nos pasó con otro productor, un productor de ajo, que quería exportar sus ajos de acá a Corea. Y el Estado no se lo dejaba porque había un tamaño predeterminado. Si el ajo no medía lo que el Estado decía, no se podía exportar. El consumidor de Corea lo quería el ajo para hacer puré. No le importaba el tamaño. Pero el SENASA no le permitía a este productor exportar el ajo porque no tenía el calibre y la calidad que ellos decían. Entonces tenemos un Estado en donde no solamente se meten nuestras libertades, sino también se nos metía en nuestra propiedad privada. Claramente, algunos resultados son más rápidos, otros cuestan un poquito más, siguen, pero en cada mercado en donde nosotros hicimos una regulación, los efectos fueron inmediatos. Uno de los principales ejemplos fue la ley de alquileres, un invento del gobierno anterior en donde básicamente hacía prohibitivo alquilar. Te decía cómo tenías que actualizar el contrato, te decía que no podías alquilar por menos de 3 años. Entonces, si yo me quería ir de un intercambio un año a otro país y alquilar mi departamento, el Estado me prohibía alquilar mi departamento. Si no alquilaba por 3 años, no lo podía hacer. Me establecía cómo tenía que hacer el contrato. Obviamente, ¿qué pasó cuando eliminamos esa ley? Nosotros dijimos, esto no tiene sentido. Son 2 partes, son 2 privados que hagan el contrato que quieran. Al día siguiente que eliminamos la ley, se empezó a ver el efecto. La oferta se multiplicó casi en un 200% de alquileres en el país y los precios bajaron en términos reales. También nos pasó con los productos protegidos. Nosotros tenemos un país extremadamente proteccionista, en donde la cantidad de protecciones simplemente le generaban un monopolio a una empresa privada, le generaban un monopolio a una persona que se llevaba una renta y evitaba la competencia. Y los únicos perjudicados eran cada uno de los consumidores. Cuando nosotros vemos los productos que se fueron desregulando, liberando, abriendo las exportaciones, en todo se ve que en esos sectores protegidos el ratio o la evolución de los precios estuvo muy por abajo de la inflación. Para dar un ejemplo irrisorio de lo que era el sector textil, uno cuando importaba un producto tenía que llevarlo a una oficina pública para que verificaran si la etiqueta, si decía que era 100% de algodón o 50% poliéster, realmente eso era verdad o no. El efecto de todo esto fue muy contundente y fue un poco, el contrarrelato de la primera imagen que tuvimos al comienzo. Partimos un país sin inversión, partimos un país sin crecimiento, partimos un país sin exportaciones
Y lo que pasamos, partimos de un país que hace más de 15 o 20 años que no tenía superávit fiscal, y pasamos a tener superávit fiscal el primer mes de gobierno, la pobreza cayó exponencialmente, el gasto público se desplomó, el producto creció y las inversiones de consumo también. Esto no acaba acá, tenemos bastantes desafíos más por delante, los desafíos que se vienen un poco pensando en las nuevas elecciones es poder tener un mayor poder legislativo. Si bien se hicieron muchas reformas, hay muchas reformas todavía estructurales, como diré Javier, de segunda, tercera generación, que quedan por hacer, y para eso necesitamos un apoyo mucho más fuerte en el Congreso. De esas 4.000 leyes que nosotros analizamos al comienzo, solamente pudimos implementar o llevar adelante el 15%. Y tenemos mucho más para llevar, tenemos mucho más para hacer y tenemos mucho más para reformar. Así que bueno, esperemos que en estas elecciones de ahora de septiembre, las nacionales, pueda cambiar la composición del Congreso, podamos tener más representantes liberales dentro del Congreso, para que estas reformas realmente perduren en el tiempo y queden para siempre. Y por último, para cerrar, creo que un poco todos estamos acá gracias al presidente Javier, que demostró que era posible lo imposible, demostró que se podía bajar el gasto público en un año, demostró que se podía llegar al superávit fiscal, demostró que el Estado en muchas cosas era totalmente innecesario y había que confiar en el sector privado. Y también demostró que con un pequeño grupo, con un grupo chiquito, pero con ideales muy fuertes, es posible hacer grandes cambios. Muchas gracias. Yes, first of all, thank you for an excellent presentation. I'm from the United States. We don't get necessarily accurate information about what's going on in Argentina and in South America. To what extent is the work that you're doing here having an impact in other countries in South America? Es una batalla cultural también a nivel internacional. Nosotros por ahí cuando tenemos reuniones en el marco de la OCDE, en el marco de diferentes organismos, tenemos discusiones muy fuertes porque hay un concepto a nivel internacional de calidad regulatoria, de que tienen que existir regulaciones y que el Estado tiene que regular constantemente todos los mercados. Y nosotros muchas veces tenemos una visión en donde el Estado no tiene que regular. Porque hay un debate que es un poco filosófico, pero me parece muy interesante, que es el siguiente. Si uno se pone a pensar, el Estado tiene un monopolio, que es el monopolio de la regulación. Es el único que puede dictar una normativa. Entonces, si soy el único que puede dictar una normativa, soy el único que puede establecer cómo se habilita un negocio, no tengo competencia. Me pueden cobrar por un trámite algo irrisorio, me pueden cobrar una coima, me pueden establecer condiciones totalmente irracionales y no tengo alternativa. Soy prisión o prisionero de ese monopolio. Entonces lo que nosotros estamos experimentando, estamos tratando de llevar esa idea a diferentes lugares, a diferentes gobiernos, a diferentes representantes que nos consultan, es de generar competencia dentro de un mercado. Doy un ejemplo que para nosotros es chiquito pero es muy exitoso, que fue el caso de los Warren. Los Warren es un mecanismo en donde uno puede tomar un bien, ya sea un ganado, soja, algún bien, y utilizarlo como garantía para un crédito. Ese mecanismo, para poder utilizar un warrant, uno tenía que ir al Estado, registrarse, pedir autorización y ahí recién lo podía emitir. ¿Qué es lo que sucedía? Esa herramienta de crédito no se utilizaba. No sucedía, nadie la conocía, porque era muy difícil cumplir con las normativas que establecía el Estado. Entonces se nos ocurrió una idea un poco disruptiva que fue decir, vamos a crear un mercado sin norma y un mercado con norma, y que cada ciudadano va a poder elegir. Las personas que quieren ir con las guardanteras o con los organismos oficiales para poder garantizar su ganado o su soja y poder utilizarlo como crédito, lo van a poder hacer. Las personas que quieran hacerlo sin ningún tipo de institución oficial, va a ser legal y también lo va a poder hacer. Y va a quedar en la decisión de cada uno si quiere ir a un organismo regulado y controlado por el Estado o si quiere hacerlo de forma libre y totalmente independiente. Esa idea de que no en todos los mercados necesita una regulación
y que muchas veces, como pasó en el caso de alquileres, donde no hay regulación, la no regulación es la mayor expresión de la libertad y en donde uno tiene la mayor ganancia y el mayor beneficio, porque las ambas partes van a buscar su beneficio. Nadie va a hacer algo de forma libre que no le convenga. Entonces, idea un poco disruptiva de tratar de tener mercados no regulados es un poco lo que estamos discutiendo y estamos tratando de llevar esa visión y esa voz a diferentes lugares, a diferentes espacios, para cambiar un poco la noción de que en todo mercado tiene que haber una regulación y que la discusión no sea la calidad regulatoria, sino la discusión sea cuál es el rol del mercado en ese lugar. Sorry, there'll be a question from Dr. Linnea Lynch, and there's one over there, and one over here. Dos puntos que no requieren respuesta. El primero es muy ilustrativa la presentación. La segunda es una sugerencia. Creo que con estas presentaciones sería muy bueno comunicarse con Woody Allen para una muy buena producción cinematográfica que tendría un éxito notable. Y tercero, lo he rebautizado a mi amigo Federico como Gardel, como le dije la última vez, porque cada presentación suya es mejor que la anterior. Gracias. I come from Japan, where the government is strong. And I appreciate your work, and I think many material participated in the government to reform the government. Yeah, the government. I want to know how many people take that part, and please also tell me how they educated and survive until now. Thank you. Yo creo que hay algo que insiste mucho y menciona mucho el presidente, que es la batalla cultural. Y uno va aprendiendo. Yo soy joven, tengo 30 años, pero no pienso lo mismo hoy que lo que pensaba hace 10 años. Y creo que una de las principales fortalezas de este gobierno está en un presidente con una visión tan clara. Que cada discurso, que cada espacio que te da, que cada encuentro, uno se va replanteando justamente lo que estamos charlando. Y lo invita a superarse, lo invita a discutir el rol del Estado, lo invita a replantearse cuál es la mejor forma para llegar a esa libertad. Entonces, yo creo que no es tanto el lugar pasado en donde estuvieron las personas, sino es la posibilidad de convencer cada vez más a jóvenes, a adultos, a todas las edades, te diría, y mostrarles los beneficios de la libertad, mostrarles que no es necesario que el Estado esté en el medio. Entonces, a mí no me preocupa tanto el origen de la persona, no me preocupa tanto qué pensaba en el pasado, no me preocupa tanto cuántos somos, sino creo que es más el desafío que tenemos por delante para conversar de esas ideas al resto de la población. Y creo que parte de los resultados son nuestra principal herramienta, que la gente vea de que uno redujo el gasto público y la inflación baja, que vea que redujo el gasto público y la pobreza baja, y que vea que el Estado no le está rompiendo cada día y no lo está pisando todos los días, es la principal muestra para evangelizar de una forma y conversar de un poco de nuestras ideas. Last question over there. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constanza, vengo de Córdoba, tengo 21 años, así que bueno, andamos en la brecha de jóvenes. Pero bueno, mi pregunta viene desde la lucha en la educación pública como liberal, dentro de una educación liberal llamada de todos libres. Más que nada porque hoy viene el verso de que en realidad la educación viene siendo desfinanciada, cuando la realidad es que obviamente se viene arrastrando hace varios años. Viene más que nada de que, bueno, la educación pública es un pilar de nuestro país desde la historia de la reforma universitaria, que bueno, se dio en Córdoba, y más así. Pero para los estudiantes que tenemos la vida ahí adentro y que tenemos que transitar los pasillos llenos de pancartas, con un montón de desinformación, mi pregunta más viene al hecho de
en realidad, ¿cuándo creen, con todos estos estudios que vienen haciendo, que se va a poder llevar a una real excelencia académica para que bueno, volvamos a retomar esa educación que obviamente viene percudiendo hace bastantes años? Gracias. Hay una imagen, cuando hablo de educación, hay una imagen que para mí siempre la tengo muy en la mente. Yo soy parte de un grupo scout y hace 8 o 10 años fuimos a reconstruir un colegio en Formosa, en el pueblo Piragá. Y para mí había una imagen muy fuerte de ineficiencia del Estado, que era un colegio que no tenía pizarrón, no tenía ventanas, no tenía puertas. Estaban los chicos básicamente con una comida al día que se lavaban en el comedor y cuando tenían hambre se presentaban con el plato. Pero tenían en una salita un servidor de unos $300.000 que alguien había pagado, que estaba totalmente inútil porque nadie lo sabía utilizar y que las habían dejado ahí como una forma de igualdad. Entonces, no sé si tengo una respuesta y no soy especialista en educación y por ahí hay gente que lo pueda dar una respuesta mucho más clara, pero creo que nuestro rol, por lo menos nuestro que nos toca a nosotros en el Ministerio, es llevar el gasto superfluo a lo mínimo posible. Porque muchas veces, cuando nosotros hablamos de 60.000 personas menos del Estado público dentro del Estado Nacional, nos tratan de crueles, nos tratan de malos, nos hablan de 60.000 familias, pero nadie mira el costo de eso. Esas 60.000 personas, nosotros hicimos una estimación, eran $2.000 millones que estamos ahorrando por año. ¿Qué hubiera pasado si esos $2.000 millones se hubieran invertido en cada uno de esos colegios y se hubieran puesto en el lugar que tenían que ir? Entonces, más allá del desafío educativo que tenemos y que creo que hay que volver a las bases, a lo que es el plan de alfabetización que está impulsando Torrendel junto a la Secretaría de Educación, creo por lo menos nuestro rol, lo que toca el Ministerio, es eliminar todo lo que sea innecesario, porque cada peso, bueno, lo mismo, cada peso que destinamos en un funcionario de SENASA que va a medir el tamaño de la cabeza de ajo para ver si se puede exportar o no, es un peso menos que estamos destinando a la educación, o es un peso menos que le podríamos devolver al sector privado y que sea el sector privado que decida compartir. One final question on that side. Lo felicito por la exposición, le agradezco muchísimo. Es realmente ejemplificador el tema ese de que un empresario para trasladar mercadería de su fábrica a otra tenía que pedirle permiso al gobierno. Yo veo muy bien que el gobierno esté buscando ahora, el gobierno federal, que las provincias eliminen eso que se llama ingresos brutos, ¿no? Una modificación fiscal importante. Y le quería hacer la reflexión de que el sector que hoy está financiando toda la transformación con un ingreso bruto federal, que es lo que se llaman derechos de exportación, si quiere llevar 50 bolsas de maíz híbrido de Wilker Renancó a un campo que queda a 40 kilómetros, tiene que pedir, o a 15 o a 3, tiene que pedirle autorización a la gran agencia de regulación y control aduanero, ARCA. Porque si la agencia se lo niega porque usted no presentó algún papel, no lo puede hacer. Y eso todavía es una rémora para la producción. Gracias. No, gracias. Después si nos pueden pasar el número de normativa, nos sirve. Pero es algo que sigue pasando. Digo, el ejemplo que yo daba de pasar de una fábrica a otra es el ejemplo del vino, del Instituto Nacional de Agricultura que lo estamos reformando ahora. Cada vez que uno movía la uva de un lugar al otro lo tenía que informar. En la ganadería pasa lo mismo. Cuando uno mueve ganado, por más que sea de un campo propio a otro campo propio, lo tiene que informar. Entonces, creo que el desafío que queda es muy grande. Y con respecto a lo que mencionaba de las provincias, ahí por lo menos el presidente nos da un mensaje muy claro que es: nosotros somos gobierno, hoy en día somos gobierno nacional y nos tenemos que dedicar al gobierno nacional porque es el rol que nos toca. Y cada minuto que destinemos en una provincia, en un municipio, es sacar tiempo de destinarle a lo cual nos eligieron. Entonces el desafío en las provincias y los municipios no va a ser convencer a los gobernadores y a los intendentes de que hagan lo que a nosotros nos parece sensato. El desafío va a ser electoral, el desafío va a ser en cada una de las provincias poner un candidato liberal, en cada una de las intendencias poner un candidato liberal y tener una propuesta muy clara, que los municipios, por ejemplo, va a ser eliminar las habilitaciones, que no haya más habilitaciones y que cada negocio pueda funcionar de forma automática y que después haya un control ex post.
Y así en cada una de las jurisdicciones va a ser la bandera que vamos a hacer.